y a partir de sus preguntas resolver. De aquí también va a salir. Entonces empecemos con páncreas. Doc, una dudita antes de que empiece con pancreatitis. ¿Ya? Yo estuve leyendo un poco sobre lo que era deshidratación severa y de ahí derivaba a una hipernatremia con posible edema cerebral y una insuficiencia renal aguda. Ahora, lo que me surgió duda fue que el artículo que leí hablaba después sobre uso de citrato de potasio para la regulación renal, pero no explicaba bien por qué o qué efecto causaba el citrato de potasio. Ya, como has hablado de hipernatremia y encefalitis e insuficiencia renal, quiere decir que está fallando la bomba de protones. El sodio no se está intercambiando con el potasio. Entonces, el citrato de potasio facilita y estimula los canales iónicos para que se pueda reactivar la bomba de protones y también se recuperen los valores tanto a nivel intracelular, intravascular y se revierta la insuficiencia renal. Eso solo para eso. Ok, entonces si digamos, pero el paciente tuviera la función renal ya estabilizada, ¿haría falta aún así darle el citrato de potasio? Va a depender mucho del resto o del estado clínico del paciente. Generalmente, con la recuperación de la función renal, controlamos si hay o no edema. Si es que hubiera, ya es una valoración particular, puede que sí, puede que no. Y si no hay edema, pues casi que ya no vas a utilizar. Ok, gracias. Bien, recordando páncreas, entonces ya con todos ustedes, sabemos que es un órgano retroperitoneal, está más cerca de la pared posterior del abdomen que de la anterior, un poco por debajo y detrás del estómago, como estamos viendo aquí. Tiene tres segmentos, ¿verdad? Una cola que está en relación con el vaso, la zona media que es el cuerpo y la cabeza, ¿no? El elemento, como en todo, más importante, y en este caso guarda relación con el duodeno y con el colédoco. Es importante recordar la anatomía para comprender mejor el tema de pancreatitis, porque vamos a hablar de obstrucción. Tiene un conducto que estamos viendo aquí, miren, desde la colita, llamado conducto pancreático principal. ¿O de quién? De Wilson. Y en ocasiones hay un independiente conducto pancreático accesorio, como estamos viendo aquí. Este pancreático principal recoge y se encarga de la función exócrina de la glándula. Es una glándula dual. Han visto en histología, han visto en fisiología, que a través de la síntesis de algunas proteínas digestivas lleva a cabo su función exócrina, ¿no? Por estos conductillos pancreáticos al principal. Y este principal, como estamos viendo en la imagen, se va a unir al colédoco. Es decir, el colédoco va a dejar bilis y el páncreas va a dejar amilasa, lipasa, quimiotripsina, etcétera. Lo que necesite para degradar el alimento que del estómago está pasando al duodeno. Se produce pancreatitis cuando por cualquier motivo se llega a obstruir este conducto, ya sea un cálculo del colédoco, esa es la primera causa, los cálculos biliares, ¿no? Que desde la vesícula probablemente se han ido liberando y se han quedado ahí en colédoco. Como está obstruido, empieza a inflamar el páncreas. Segunda causa, el alcohol.
Con el alcoholismo crónico se empiezan a fibrosar los diferentes conductos. Entonces, el colédoco no va a vaciar correctamente la bilis y de igual forma se va a ir estancando, por más que no tenga cálculos, porque al estar fibrosado disminuye la luz y su peristaltismo. Entonces, de igual forma va obstruyendo. Y otra vez pancreatitis. Básicamente, según la anatomía, ese es el mecanismo, pero es un poco más complejo, vamos a ir viendo. Como todo lo que termina en itis, es un proceso inflamatorio agudo. Estamos hablando de la forma aguda, que puede acompañarse de un compromiso de otros tejidos que estén aquí cerca, puede ser duodeno, vías biliares, estómago, qué sé yo, o también a distancia, sobre todo en las formas graves. Es una enfermedad inflamatoria y esta palabra que está con rojito, autodigestión, se caracteriza por eso. ¿Recuerdan las enzimas que acabamos de hablar? Las lipasas, amilasas, las quimiotripsinas, etcétera. Son enzimas que en condiciones normales, o sea, dentro del páncreas, están envueltas, están empaquetaditas. Por eso es que no destruyen al páncreas. Pero en la pancreatitis, ese sello o esa empaquetadura se rompe, son los gránulos de simógeno, se rompe el gránulo y se liberan a la propia luz pancreática y se autodestruye. Obviamente por una codificación errónea, ¿no? Una ruptura errónea de estas vesículas de tripsinógeno o decimógeno, perdón, y se autodestruye. Entonces, esta palabra es clave, autodigestión. La vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos de fisiopatología. Aguárdame unos segunditos, por favor. Ya. Pasa que tengo un gato que juega 23 horas al día, sumamente hiperactivo. Autodigestión caracteriza a la pancreatitis aguda. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, aquí algunos conceptos que debemos tomar en cuenta. La pancreatitis leve es aquella que no suele exceder las 4 semanas como máximo, ¿no? Resuelve sin mayores complicaciones. La pancreatitis severa no solo depende del tiempo, sino que conduce a falla de otros órganos. Dependiendo de las condiciones previas del paciente, puede tardar menos de 4 semanas o, como suele ser habitual, más de 4 semanas. Pero les digo, no siempre depende del tiempo. Si el paciente previamente ya estaba muy enfermo, entonces en menos de 4 semanas puede producirse la forma severa. Ocurren colecciones agudas, es decir, edema. Puede cursar con necrosis, lo cual se ven en los estudios de imagen, principalmente la tomografía. Y también hay una forma que incluye el absceso, ¿no? Con sobreinfección, presencia de pus. Bueno, la epidemiología está relacionada a la obesidad, al alcoholismo y a la enfermedad biliar litiásica.
Todo se basa en una mala dieta, ¿sí? Y falta de ejercicio. Entonces, es verdad nomás que los malos hábitos alimenticios conducen a enfermedades de toda índole. Y aquí vamos a hablar de las causas. Las que están en rojo son las dos principales. La pancreatitis litiásica, se llama así, la que está en relación con los cálculos biliares, representa aproximadamente el 50% de todos los casos de pancreatitis. Y la pancreatitis alcohólica no litiásica, el 30%. Y el 20% restante se lo reparten todos los demás. Tenemos la hipercalcemia como causa importante, ¿no? Una tercera, cuarta. También con dislipidemias, principalmente aumento del colesterol y de los triglicéridos. Algunas enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, y algunos procedimientos invasivos, como lo es la CPRE. ¿Quién sabe qué significa esto? Es una combinación de endoscopía con estudio de rayos X. Muy interesante. Si no mal recuerdo, tiene que ver con con el conducto del colédoco, colangio, colangiopancreatografía. No me acuerdo qué es la R, pero la E es la endoscópica. Muy bien, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Retrógrada. Sí. Hugo. Ah, Hugo. Ya has zafado tu respuesta anterior. Colangio hace referencia al colédoco. Pancreato, grafía retrógrada endoscópica. Es un procedimiento a través del esófago, o sea, de la cavidad bucal, bajo anestesia, obviamente, y en decúbito lateral. Se mete una sonda hasta la segunda porción del duodeno. Generalmente cuando hay presencia de cálculos pequeños, como es aquí, está viniendo la sonda por todo el estómago, atraviesa el píloro y se queda aquí en la segunda porción del duodeno. Entonces, está provisto de cámaras, de linternas, e incluso de micropinzas para destruir el cálculo. Pero en ese afán de destruir el cálculo, se puede lesionar el páncreas, ¿no? Y producir una pancreatitis aguda. En este caso sería iatrogénica, ¿sí? Iatrogénico significa producto de una manipulación mal hecha o de un procedimiento mal realizado. ¿Qué fármacos están involucrados? En primer lugar, la azatioprina. Es un inmunomodulador que se utiliza en enfermedades autoinmunes, en el cáncer. Entonces, comprobadísimo que la azatioprina produce y predispone bastante a la pancreatitis. Luego también en conjunto los IECAS, utilizados para hipertensión, patología renal, ¿verdad? Todos los IECAS. Los AINES, las hormonas esteroideas, y pues ahí tienen otras más. Entonces, las que estamos marcando son las más involucradas, las más importantes, ¿sí? Y nunca se olviden de esta azatioprina. Ya para entrar a lo que es fisiopatología,
del páncreas, o de la pancreatitis, perdón, tenemos que tener en cuenta la doble función que cumple esta glándula. Hemos dicho la función exócrina es a través de los conductillos pancreáticos que van al principal, como estamos viendo aquí. Voy a usar mi puntero para que todos lo vean. ¿Sí? Y tenemos tres tipos de enzimas. Las que van a degradar proteínas son las proteolíticas, principalmente la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa o carboxipolipeptidasa. Esas son proteolíticas. Las lipolíticas, cuando el individuo se come tremendo chicharrón, ¿no?, con alto contenido de grasas, entonces se estimula más la parte lipolítica del páncreas. Y aquí se van a liberar la lipasa, las colesterolasas o colesterolesterasas. Y también, muy importante, la fosfolipasa A, que reacciona con el ácido araquidónico y se producen otros mediadores inflamatorios. Y también está la amilasa. Para ambos casos, ¿no? Se libera la amilasa. Aquí estamos viendo un islote de Langerhans, perdón, donde están las células productoras de insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático, que cumplen la función endocrina. Entonces, para la pancreatitis, para explicar la fisiopatología, nos dirigimos sobre todo a la exócrina, pero también hablaremos de la endocrina. Son 4 pasos que se describen en la fisiopatología. Y lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Las proenzimas, una proenzima es una enzima en su forma inactiva. Entonces, estas proenzimas están empaquetadas en los gránulos de zimógeno. Y una de las más abundantes como proenzima es el tripsinógeno. Cuando se une al gránulo de zimógeno, se libera este tripsinógeno y adopta su forma activa, que viene a ser la tripsina. La tripsina. Esto ocurre dentro del páncreas, en la pancreatitis. En condiciones normales debería ocurrir a nivel del tránsito intestinal para degradar los alimentos. Pero como el páncreas está obstruido, entonces no encuentra otra cosa que degradar que el propio tejido pancreático. También interviene el calcio. El calcio actúa con el tripsinógeno, también lo va a estimular para que su forma activa como tripsina siga destruyendo y autodigestando al propio páncreas. ¿Recuerdan esa palabra autodigestión? Pues aquí ya estamos aplicando la autodigestión. En primer lugar, con la tripsina como forma activa. Como se están dañando los ácidos pancreáticos, es un proceso inflamatorio que van a ser detectados por los neutrófilos, ¿no?, los polimorfonucleares. Estos van a migrar al sitio de lesión y van a activar otros mediadores inflamatorios.
Todos los que conozcan. Las interleucinas, las que siempre están, ¿cuáles serán? ¿Recuerdan? 1, 3 y 6. Factor de necrosis tumoral. Tromboxanos también, con la degradación del ácido araquidónico, con la fosfolipasa A, con esta. Entonces, hay una reacción inflamatoria local que en el cuarto paso va a hacer que las enzimas ya no se limiten solo al tejido que está siendo afectado, sino alcancen a la circulación sistémica, llevando así el proceso inflamatorio a otros órganos a distancia. Se forma un círculo vicioso donde se forman más citocinas, es decir, interleucinas, tromboxanos, factor de necrosis tumoral, y puede desencadenarse la forma más grave de un proceso inflamatorio, el CIRS. Que viene del inglés, en español sería SRIS. ¿Alguien sabe qué significa? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y en este se valoran 4 parámetros en el CIRS. 4 parámetros que ustedes me van a decir, pero me van a decir bien. Porque si la anterior tarea que les diera poquito, este es menos de la mitad de la anterior. Entonces el CIRS, como su nombre lo indica, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es a partir de un proceso local como la pancreatitis autolimitada, ha liberado cualquier cantidad de citocinas al torrente sanguíneo. Y con estas citocinas, polimorfonucleares, principalmente neutrófilos y también macrófagos. Por eso se establece esta respuesta inflamatoria. Ese es el resumen de todo lo que les dije. Aquí están el factor de necrosis tumoral, miren, interleucinas 1, 6, las que no pueden faltar. Están los derivados del ácido araquidónico, ¿no? El leucotrino, que es de naturaleza lipídica. Entonces, es el resumen de lo que les dijimos en estas 2 diapositivas. Antes de pasar al diagnóstico, ¿alguna pregunta? Seguro que hay. Doctor, Adelante. y el cáncer de páncreas entra en estos desequilibrios ahí, doctor, que usted mencionó? ¿El cáncer de páncreas? Sí, doctor. Ya, el cáncer de páncreas puede ser una causa de pancreatitis, pero lo más común es que sea una consecuencia. Aquí estamos hablando de la aguda. Cuando la pancreatitis se hace crónica, se empieza a calcificar el tejido. Y esto sí se puede convertir en un carcinoma pancreático. No sé Gracias, doctor. no sé si he respondido a tu pregunta, Leonardo. Sí, doctor. Era esto, la Sí, crónica, ¿no? Gracias. sí. Entonces, la aguda tiene que evolucionar primero a una crónica y luego sí se puede hacer carcinoma pancreático. Entonces, tenemos menos de un minuto para hablar de diagnóstico. Vamos a ingresar directamente a otra reunión. En el mismo link, por favor.
en su vida académica, ¿no? A mediano o a corto plazo. Cuando las rotaciones vuelvan, ustedes van a ver pancreatitis en cirugía, en medicina interna, van a ver en el internado, no sé si lo han visto en farmaco, en diagnóstico por imagen, en el examen de grado. O sea, no se van a liberar de pancreatitis, así por así. Por eso, importante conocer estas bases para que no nos agarren desprevenidos, ¿no? En las rotaciones y sobre todo durante el internado. Algunos exalumnos que eran míos de otras facultades me hablan ahora, ¿no? Están haciendo internado y los están rompiendo, chicos, académicamente, ¿no? O sea, en el correcto sentido de la palabra. Cuando hacen el internado, tienen 4 rotaciones: cirugía, medicina interna, pediatría y ginecología. Generalmente se le presta menos atención a lo que es medicina interna. Y ahí es donde los están realmente exigiendo bastante. Y pues cuando no respondes en internado, eso se traduce en horas de castigo, ¿no? Hacer más guardias, entrar a cirugías o rotar en los servicios que nadie quiere. Les digo esto no para asustarlos, sino más bien para que no se guarden para el final, ¿no? Y quieran estudiar todo recién al final. Vayan haciéndose cuadernitos de apuntes de cosas que nunca les van a dejar de preguntar, ¿no? Y una de ellas es, pues, pancreatitis. El diagnóstico se basa en 3 parámetros. Obviamente a la clínica, que generalmente es clara, es bien característica, pero a veces puede esconderse la pancreatitis. Entonces, no siempre va a ser suficiente. Sea o no clara la clínica, necesitamos sí o sí el laboratorio y también las pruebas de imagen. En algunas otras patologías, la clínica es suficiente, pero aquí necesariamente necesitamos hacer las 3 por el riesgo de morbimortalidad que significa esta enfermedad de la pancreatitis aguda. Empezaremos entonces. ¿Cómo va a estar a la clínica el paciente? Miren, el dolor va a estar presente en el 95% de los casos. Prácticamente 10 de cada 10 que les vengan con pancreatitis van a estar álgidos. Es un dolor brusco que aparece súbitamente. Su intensidad también es rápidamente creciente, hasta hacerse insoportable. Si hacemos una buena anamnesis, nosotros le podemos preguntar a ese paciente, ¿qué ha comido ayer o hace 2 días o hace 3 días? Preguntar, ¿no? Si ha tenido algún evento. Y dicen, como en los libros, doctor, es que fin de semana, pues, me han invitado, tenía una parrillada, tenía una fiesta, etcétera. Había todo tipo de carne, encima nos hemos servido, la palabra típica, ¿no? Por lo menos aquí en Cochabamba. Ese es nos hemos servido, es pues alcoholizarse hasta más no poder. Y con este antecedente, pocas dudas nos quedan. Hasta aquí, hasta el punto 3. Pero podemos seguir y debemos seguir indagando. El dolor se localiza en epigastrio y hasta mesogastrio, pero puede irradiarse hacia atrás. De ahí se llama dolor en cinturón, característico de la pancreatitis, pero no siempre está presente. O sea, no esperen que siempre se irradie, ¿no?
el paciente va a tomar una postura antiálgida. ¿Dónde está? Tenía un dibujito. Bien parecida a la posición fetal, ¿no? Va a flexionar las piernitas hacia su pecho. De todas las posiciones posibles, con esta intensidad de dolor, esa es la que mejor le va a consolar al paciente, ¿no? Es un consuelo porque tampoco va a evitar que siga doliendo. Si no, va a ser la posición donde menos le duele. La náusea y vómito está por lo menos en la mitad de los casos, por lo menos. Entonces, si les han venido 10 pacientes, por lo menos 5 tienen antecedente de náusea y vómito. Se puede acompañar de distensión abdominal, de fiebre. Recuerden que hay un proceso inflamatorio. ¿Qué citocina, qué mediador inflamatorio es el responsable de la fiebre? Creo que ya les había preguntado. No sé si a ustedes, pero estoy casi seguro que a ustedes. Sí, era ustedes. ¿Qué mediador inflamatorio es el responsable de la fiebre? A ver, La interleucina. un poco más que eso. Podríamos ponerle en segundo lugar. Está en este cuadro verde la respuesta. ¿Qué es eso? Factor tumoral, necrosis. Tumoral, doctor. Sí. Factor necrótico tumoral. Muy bien. Este tiene gran afinidad a nivel nervioso y atraviesa la barrera hematoencefálica como si nada. Entonces va hasta el centro regulador de la temperatura, ahí en el tálamo, y ¡pum!, lo altera, ¿no? Por eso se produce la fiebre en cualquier enfermedad o patología que exista fiebre, ¿sí? Entonces, si quieren, acuérdense, fiebre, sinónimo de factor de necrosis tumoral alfa. No se olviden eso. A ver, ¿qué más tenemos? A la exploración física, no siempre vamos a encontrar esto, pero el encontrarlo nos ayuda bastante. ¿Qué se llama este signo? Y luego este otro de abajo. En semiología han tenido que ver. Cullen es el primero arriba. Bien, Natalia. El primero signo de Cullen, ¿no? O Cullen. Creo que es francés, lo correcto sería Cullen, pero no vamos a pelear por la pronunciación. Esta es una coloración azulada periumbilical. Pero yo no les voy a preguntar eso. Les voy a preguntar por qué, cómo se produce el signo de Cullen. Todo es por ruptura de vasos. Aquí está involucrada una arteria, rama de la aorta abdominal, bueno, subrama de la aorta abdominal, y aquí otra, en el signo de Gray-Turner, que ocurre a los flancos y a veces sube cerca de la costilla, ¿no? Puede ser así. Junto al CIRS, me van a decir qué arterias son. Para el Cullen es una y para el Turner es otra. Eso les voy a preguntar si es que les pregunto estos dos signos. Laboratorio, ya estamos terminando. Obviamente,
para hablar del laboratorio, vamos a cuantificar las enzimas pancreáticas. Si se dan cuenta, a diferencia de otras enfermedades que hemos visto anteriormente con ustedes, no pedimos hemograma. No serviría de mucho, ¿no? Directamente nos vamos a las enzimas pancreáticas. Y al igual que en infarto agudo de miocardio, estas enzimas tienen un periodo de ventana para que puedan ser detectados en el laboratorio. Tenemos a la amilasa. Aquí no está su valor normal. Su valor normal va de, vamos a poner de 28, casi 30, hasta 100. Esto es 0, ya no es 8 ni 6. De 28 a 100 unidades internacionales por litro. Eso es lo normal. El momento de inicio puede ser a las 2 horas, pero puede tardar más, hasta 12. Por eso la amilasa, si la hemos pedido a las 2 o 3 horas, es necesario repetirla al día siguiente. Desde ya, este paciente va a estar hospitalizado. No puede irse a su casa con una pancreatitis en alta sospecha. Si se va a su casa y ustedes no le han recomendado que se quede, podrían tener serios problemas. Y si le han recomendado que se quede, le han dicho, señor, usted tiene que hospitalizarse. No, pero no quiero, estoy bien nomás. Bueno, fírmeme esto y vaya si quiere a Disney World, ¿no? Que les firme que él ha rechazado la internación y así, pues, suceda lo que suceda. Ustedes tienen ahí el respaldo, ¿no? De que él ha rechazado. Porque ocurre también eso, que el paciente no quiere hospitalizarse, ¿no? Y en esta época del coronavirus, pues peor. La lipasa es un poco más estable, empieza a subir a las 4 horas hasta las 8. Y su valor no tiene que exceder, perdón, voy a borrar este signo menor. La lipasa tiene que ser menor a 160 unidades internacionales por litro. Entonces, si queremos hacer las dos, mejor esperar, ¿no? Estas 4 horitas de la lipasa. O 6, dependiendo, desde el inicio de los síntomas. La proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, a nivel general, no solo de páncreas. Estas dos sí son más sensibles para páncreas, pero esta es a nivel general, entonces no tiene mucha sensibilidad para páncreas. Otros marcadores, pues medimos los mediadores inflamatorios, chicos. La interleucina 6, la 8. ¿Se han dado cuenta? La 6 casi nunca falta. Estas dos primeras que hemos visto tienen como objetivo darnos el diagnóstico, si hay o no pancreatitis. Y estas otras no nos van a decir si hay o no pancreatitis, porque a estas alturas ya sabemos que sí hay. Nos va dentro de cuán grave es la pancreatitis, ¿no? Por eso son predictores de gravedad. Esta transaminasa dice diagnóstico y etiología. Nos puede decir que es de causa hepática alcohólica, ¿no? Alcohólica, entonces, ¿no? Paciente con cirrosis, por ejemplo, va a tener las transaminasas por las nubes. No solo la alanil, sino el aspartato también. La fosfolipasa A
Esta reacciona, hemos dicho, con el ácido araquidónico, es un predictor de gravedad. Si está elevada, pues el pronóstico del paciente es más sombrío. Lo mismo que la procalcitonina, la forma inactiva del calcio ya liberado, metabólico, es la procalcitonina. Entonces, si esta está igual elevada, el pronóstico no es bueno. Y ahora sí, recién aquí entra el hemograma en otros laboratorios, ¿no? En el caso de la pancreatitis, por ejemplo, puede haber leucocitosis, casi siempre va a haber. ¿Cuáles eran las formas jóvenes de leucocitos? ¿Recuerdan? Inmaduras, de neutrófilo. Bastones, doctor. Callados. Presencia de callados va a haber. Aquí se ve afectada la porción endocrina del páncreas, porque sí va a alterar los islotes de Langerhans. Entonces se traduce como hiperglucemia. Se puede solicitar la lactato deshidrogenasa, o llamada también deshidrogenasa láctica. Cuando esta está encima de los 450, es de mal pronóstico, ¿sí? Por encima de 450. También se altera el metabolismo de la albúmina en las formas graves y los triglicéridos. Estos son estudios de imagen. Para pancreatitis, el estudio de imagen estándar es la tomografía. Hemos visto ya el componente clínico, en primer lugar. Hemos visto el componente de laboratorio. Entonces nos estaría faltando los estudios de imagen. La tomografía es de elección. En la tomografía, ustedes ya deben saber que todos estos cortes que vemos, el paciente está recostado en decúbito dorsal. Por lo tanto, esta es la espalda y esta es la parte anterior del abdomen. Y lo estamos viendo por debajo. Por lo tanto, este es el lado derecho del paciente y este es el lado izquierdo. Esto es universal, chicos, en los cortes axiales. El corte transversal en tomografía se llama axial, ¿no? Cambia de nombre, pero sigue siendo un transversal. Entonces, estamos explicando a grandes rasgos cómo primero posicionamos nuestra perspectiva cuando vemos una tomografía axial. Lo más brillante en tomografía siempre va a ser todo lo que esté calcificado. Y en este caso tenemos el hueso, ¿no? Y miren aquí, porciones de las costillas. Todo lo brillante, hiperdenso. ¿Qué serán estos? Ambos lados de la columna. Aquí y aquí. Lo voy a encerrar. Los riñones, doctor. Muy bien, los riñones, que están cerca de la pared posterior, ¿no? Esta es la pared posterior. Y delante de los riñones, pero detrás de todo el peritoneo y de las asas intestinales, este es el páncreas. Lo voy a hacer con color celeste. Ese es el páncreas. Que está no distendido,
sino aumentado de tamaño, porque tiene zonas de necrosis. Ese es el páncreas. Entonces, en este también podemos ubicarnos. Aquí está más bonita la forma. Miren el hígado. El hígado es macizo, por eso se ve también brillante. Miren, aquí está el hígado. Entonces el páncreas, en este caso, lo voy a hacer con un verde. Miren, esa es la cabeza, el cuello, el cuerpo y la colita. Ah, bien bonito se ve aquí. Y también está grande el páncreas, pero porque tiene edema, está edematizado. Por eso se lo ve así grande, ¿no? Lleno de líquido. Igual está inflamado. Aquí seguimos en lo mismo. Tenemos, miren los dos riñoncitos, parte del hígado. Esta es la aorta. Siempre que vean un redondito circular ahí al medio, brillante, esa es la aorta. Y la vena cava inferior sería esta. Entonces el páncreas lo tenemos aquí. A grandes rasgos estamos viendo las imágenes porque pues en diagnóstico por imagen lo verán con más detalle. Aquí signos de necrosis también. Estos criterios de Ransom también suelen ser preguntas de examen de grado. He visto a uno de mis compañeros hace mucho tiempo le tocó, ¿no? Son criterios, pero ya no de diagnóstico, sino predictores de severidad. O sea, se supone que el diagnóstico ya está establecido y se realiza al ingreso al hospital, que son las 0 horas, y se repiten a las 48. Siempre es así. Entonces, la presencia de cualquiera de estos, mientras más y más se sumen, el pronóstico va a ser peor. O sea, al paciente no le conviene completar estos criterios. Por ejemplo, la edad, mayor a 55 años. Mal pronóstico. Leucocitosis mayor a 16,000, mal pronóstico. Miren esta hiperglicemia, mayor a 200, también mal pronóstico. Hemos dicho la lactato deshidrogenasa, ¿no? Yo les había mencionado mayor a 450, creo. Aquí está. Pero eso es a nivel general. Para los criterios de Ramsson, que suba más de 350 también ya es mal pronóstico. Vamos a marcar como mal, ¿sí? Y también las AST mayor a 250. Esto al ingreso. ¿Qué hacemos a las 48 horas? Vemos el hematocrito, ¿no? Si al ingreso el hematocrito estaba, por ejemplo, 50, que se considera normal, si a las 48 horas estos 50 se han convertido en 38, ¿cuánto ha perdido? ¿Cuánto de hematocrito ha perdido? 12, doctor. 12. Entonces, cualquier valor que sea mayor a 10% de pérdida es mal pronóstico. Por si acaso, esto es un ejemplo, el 50 y el 38. El nitrógeno ureico en sangre ha aumentado, ¿no? Por más que se le ha administrado líquidos,
ha aumentado mayor a 5 miligramos decilitro en relación al ingreso. Cuando el calcio es menor a 8, también es mal pronóstico. En la gasometría, la presión parcial de oxígeno si es mayor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Es una medida de presión. Un déficit de base mayor a 4 miliequivalentes litro. Y este secuestro de líquidos se lo hace con ayuda de la enfermera, ¿no? Se controla los líquidos ingeridos, los líquidos eliminados y el balance hídrico. Se dice que es una forma de pancreatitis leve cuando presenta de 1 a 3. Pero a partir de 4 para adelante, de 4 criterios para adelante, es una forma grave que incrementa el riesgo de mortalidad. De hecho, con más de 6 criterios, la mortalidad alcanza el 40%. Mueren los pacientitos con pancreatitis y mueren en terapia intensiva. Lo más triste es que se ha intentado salvarle la vida, se ha intentado pues restablecer sus funciones en terapia intensiva porque no puede ser de otra manera con estos criterios. Y si esto fracasa, chicos, el costo del hospital también es alto, altísimo. Y hablo de la realidad de Bolivia, que aquí no tenemos seguro la mayoría. Entonces, las camas de terapia intensiva ustedes han debido ver, ¿no? En esta pandemia, ¿cuánto cuesta por día? Es como comprarse una moto china nueva cada día, por lo menos. El tratamiento, la pancreatitis leve, pues va a resolver con algunas medidas generales. Entre ellas está la dieta. La dieta es a través de una sonda, directo al intestino, para no estimular el vaciamiento ni actividad pancreática, ¿no? Entonces, de nada serviría hacer todo si le seguimos dando trabajo al páncreas. Entonces hay que hacer ese reposo gástrico y alimentar a través de una sondita. ¿Necesita oxígeno? Sí. Como le está doliendo, podemos utilizar opioides, principalmente la morfina. Para la pancreatitis severa, aquí les tengo un mnemotécnico. Es la regla de las 7 A's, glucosa, radioterapia, insulina y vitaminas. Entonces, ¿cuáles son las 7 A's? Administración de agua y electrolitos. La segunda A es aspiración gástrica. Recuerden que el páncreas no está trabajando, se le está dando reposo. Entonces, muchas veces se requiere aspirar ese contenido gástrico, ¿no? Que no está pudiendo ser eliminado. Atropina. Dentro de los antimicrobianos, pues se prefieren los betalactámicos. ¿Sí? En este caso, se prefieren los betalactámicos. Y si estamos hablando de terapia, los más costosos son la vancomicina, el meropenem, el imipenem, pero también
podrían ayudar las penicilinas, dependiendo. Para esto mejor es contar con un cultivo y antibiograma. Antiácidos, sí necesitamos antiácidos, ¿no? Los inhibidores o antagonistas H2, principalmente la ranitidina. Medidas anti-shock y analgésicos, ¿no? Esas son las 7 A's. Si el paciente también presenta una alteración de los islotes del páncreas endocrino, puede requerir alguna solución glucosada. Esto de la radioterapia es una medida que no se hace en todos, sino en las formas gravísimas de pancreatitis. Ha preguntado Leonardo hace un buen rato, ¿no? El riesgo de cáncer. Si hay hiperglicemia, se requiere insulina y pues el complejo B, ¿no? Que en parte va a ayudar a metabolizar todos los fármacos que se le hayan administrado. Eso es el resumen de pancreatitis. Decimos resumen porque realmente el tema es muy, muy extenso. Pero para fisiopatología, quédense con esto. Las diapositivas que estaban en la plataforma las he modificado un poco. Entonces, si gustan, les paso esta versión donde he incluido algunas otras. Doctor. Sí, entonces esta les voy a pasar y pues de aquí vamos a considerar para el hito 4. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes, chicos, entonces... Muchas gracias, doctor. No hay de qué, no hay de qué. Pero, ¿saben cuál es la mejor forma de agradecer y que yo realmente me puedo sentir muy feliz? Es que estas pequeñas tareitas que les doy, las hagan. No, ¿cómo agrego aquí texto? A ver, insertar. Entonces, de la anterior clase, vamos a dar una chance más. Van a revisar los planes de rehidratación. Aquí hablamos del plan A, al plan B y el plan C. Para saber el plan, obviamente yo tengo que conocer el grado de deshidratación. Hidratación leve o sin deshidratación, plan A. Deshidratación moderada, plan B. Y deshidratación grave, parenteral, plan C. Pero sus signos y síntomas tienen que conocer de cada uno. Luego, hoy hemos visto el CIRS, ¿no? Que son 4 parámetros. Algunos quieren incluir un quinto, pero con que sepan los 4, excelente. ¿Y cuál era el otro? Las arterias afectadas. Sí, gracias. Arterias afectadas en el signo de Cullen y Gray-Turner. Esto me lo van a mandar hasta el sábado. ¿Quieren mandar o quieren estudiar? Estudiar, doctor, nos conviene. Obviamente para mandar tienen que estudiar. Ya, va a ser la última chance. Yo les voy a preguntar la siguiente clase.
pero fluido al que le toque. Si no, me voy a molestar bastante. ¿Sí? Este que ya la tenían. Y hoy estos dos que es 5 minutos averiguar esto. De verdad, es muy poco. Pero sí que les va a servir. ¿Perdón? El CIRS que era. ¿Quién le dice? No, el CIRS, que era lo que significaba, que no. Síndrome de respuesta. A ver, adelante, doctora. Síndrome respiratorio. No, Síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Sistema. eso. También la pancreatitis puede conducir a un síndrome de distrés respiratorio. De hecho, es la principal causa de muerte cuando muere el paciente. Lo vamos a mencionar aquí abajo como un apunte, ¿sí? Ya que nos ha hecho recuerdo a la doctora. Bien. Este es un apunte, un plus. El síndrome de distrés respiratorio agudo es la principal causa de muerte en pancreatitis. Listo, chicos, gracias por su atención. Les mando enseguida entonces al grupo este. Doctor, tenemos solo aclarar una cosa. Tenemos entonces que hacer, estudiar sobre los planes para cómo actuar en cada tipo de deshidratación, cada grado. ¿Es esto? Así es, Francieli. Doutor, e Ya, você quer muchas que gracias. suba? Tem que subir em uma plataforma ou não, doutor? No, estamos dando la última chance para que estudien y me respondan. Está bem, doutor. Pero responder así, ¿no? De pronto. Graças, doutor. Ujú. Porque si no me voy a molestar y las consecuencias van a ser nefastas. Nada, mentira, pero por favor cumplan. Para ustedes es, no para mí. Buen resto de tarde, chicos. Doctor,